El Ministerio de Transportes ya está trabajando en un plan de retorno seguro en Santiago con miras a un futuro desconfinamiento. ¿Qué medidas incluye? ¿Cuándo se podría implementar? Para hablar del tema nos acompaña precisamente la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hood. Ministra, bienvenida a TVN, Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Lo primero, ministra, preguntarle justamente por este plan de desconfinamiento, en donde el transporte es fundamental. ¿Cómo lo están trabajando? ¿Cuáles son las primeras líneas que están tirando respecto a esta, entre comillas, vuelta a la normalidad? Todavía queda harto, pero ¿cómo lo están trabajando? Sí, nosotros hemos estado siguiendo todos los casos en el mundo y viendo qué recomendaciones se hacen, qué medidas son las más adecuadas. Y según eso hemos ido desarrollando este plan hace ya un par de meses. Hay algunas que son muy consistentes en todo el mundo y un principal objetivo para preparar el regreso es preparar las ciudades. Necesitamos que haya más espacio de circulación, por ejemplo, para protección sanitaria de las personas. Y eso implica tomar algunas pistas que ahora son de autos para ampliar el espacio de circulación de los peatones. Una medida como esa justamente mostramos hoy en un tramo de Agustinas en el Sí. centro. Eso significa que las personas pueden, por ejemplo, ordenar los flujos peatonales en distintas direcciones y usar un espacio más ancho. Esa es una medida muy básica de protección. También para descomprimir el transporte público estamos avanzando en distintas medidas. Algunas tienen que ver con ajustes de horarios de entrada que nos permitirían reducir la demanda en la hora y en el tramo de horario más Ministra. cargado. ¿Sí? Sí, puntualmente ahí en este tema del horario, que es muy importante. Recién estábamos revisando declaraciones, por ejemplo, de otras ex autoridades del transporte en el anterior gobierno que decían, por ejemplo, el horario de entrada de las universidades es fundamental. Prácticamente decían el 13% de la utilización del Justamente. transporte público en la mañana temprano tiene que ver con estudiantes de la educación superior. ¿Por ahí también va una solución? Que entren más tarde, clases Por online ahí en la va, mañana. sí, va una solución y lo que vamos a hacer, eso ya lo conversamos con el ministro Raúl Figueroa y su equipo, es plantear a las instituciones de educación superior, especialmente las que están en el entorno de los ejes de metro, ajustes de horario. Nosotros ya hace más de un mes, posiblemente un mes y medio, tuvimos una reunión con representantes del Consejo de Rectores abordando este mismo tema y hay planes de seguir con algunas clases digitales hasta el fin de año por lo menos. Así que estamos coincidiendo, vamos a ver cómo lo podemos materializar, porque efectivamente dentro el tramo horario más cargado de la hora punta, justamente los estudiantes son del orden del 13 a 14%, y eso nos permitiría despejar espacio para el resto de los pasajeros, desfasando ligeramente el horario en que ellos viajan. Esto pensando solo en los estudiantes de educación superior, porque en los colegios, en los primarios o secundarias, generalmente están mucho más amarradas las clases o las horas a las horas de trabajo de los padres también. Entonces, es mucho más complejo alterar esa estructura de horario. Sí, Pero pero en la también se educación piensa, perdón, superior ministra. sí existe más holgura. Sí, se piensa, por ejemplo, que las clases van a tener que ser con menos alumnos. Quizás van a tener que ser la misma clase, quizás de, no sé, una clase de biología que tenía 30 alumnos, ahora van a tener que estar separados en dos clases. Entonces, quizás Sí, los horarios van a cambiar de los colegios. Todo va a cambiar. Eso puede llevar a la larga los también que se vaya horarios ajustando eh, el horario escolar, tal como el de los universitarios, a la nueva realidad. Eso es algo que me parece a mí más difícil, pero Ya. lo que se ha hecho en el mundo es, vuelvo al concepto de reacomodar el espacio en las ciudades. En el mundo, en distintas partes han tomado distintas medidas, pero por ejemplo, el uso del espacio público para acoger actividades que habitualmente ocurrían en espacios privados. Por ejemplo, clases de un grupo en la sala tradicional de clases y la otra mitad tal vez en espacio público, en una plaza, o incluso hay lugares donde han tomado una pista de las calles y han habilitado ahí espacio suplementario para poder activar más movimiento de los estudiantes.
tomar los espacios públicos ha sido una medida muy recurrente, y nosotros también estamos para mejorar el espacio dentro del transporte público, proponiendo tomar pistas de calle y ponerlas como pistas dedicadas de buses. Al dedicar las pistas exclusivas a buses, el ciclo es mucho más eficiente, es decir, no tienen la interferencia del resto de los vehículos. Los buses pueden tener una mejor velocidad, una continuidad de la circulación mejor, y la misma flota alcanza para movilizar a los mismos pasajeros, pero con más espacio. Son aumentos de capacidad que se generan a través de medidas de gestión. Por eso el plan de desconfinamiento, que no tenemos la menor idea de cuándo va a ocurrir, tiene que estar preparado, ¿sí? Y cubre una serie de medidas que son simultáneas. Esto es lo que ha pasado en el mundo. Sí, justamente en lo que usted un poco nos está aclarando, se va a privilegiar las calles, sobre todo en la capital, en este plan para el uso de los buses del transporte público. Eso también va a permitir esa menor congestión, que los buses vayan trayendo cada bus menos pasajeros, obviamente por las medidas sanitarias que hay que tomar, el distanciamiento, y así la cantidad de personas que anden en micro durante todo el día puedan mantener la misma velocidad, puedan llegar, no es necesario que todos se apiñen, obviamente por medidas sanitarias, claro, en el mismo bus, y se puede manejar la misma cantidad de pasajeros, obviamente con un flujo mejor. Efectivamente, y hay países que han restringido, por ejemplo, el número de pasajeros en cada bus, pero han trasladado el problema al paradero. Entonces, claro, tienen menos congestión dentro del bus, pero tienen una aglomeración en el paradero. Así que han revertido mucho las medidas y apuntando a lo que estoy comentando, que es una red de pistas dedicadas a buses, especialmente en los ejes principales, y eso ha funcionado bastante bien. También se activan ciclovías paralelas a los ejes principales, de manera que las personas que prefieran no viajar en conjunto con otros dentro de un vehículo puedan usar bicicleta en algunas extensiones de viaje y algunos tipos de usuarios. También se actúa sobre los semáforos, por ejemplo, los tiempos de cruce de peatones se agilizan para que no se aglomeren peatones en las esquinas. Se cambia el formato de los cruces a cruces diagonales, o se duplican los pasos peatonales de manera que circulen las personas en una dirección, en una parte del cruce, otro en otra dirección. Es un conjunto de medidas muy amplio que ayudan a que las personas, además de tomar las medidas básicas, que esa recomendación se mantiene siempre, el lavado de manos, el uso de mascarillas, la sanitización de los vehículos, además de eso tengamos también la ciudad preparada para este regreso a las actividades, que va a tener un transiente más o menos largo. Hasta que tengamos una vacuna no va a ser completamente seguro esta interacción. Y usted lo mencionaba, ministra, muy importante siempre la utilización de la mascarilla en el transporte público, que es obligación hace ya una buena cantidad de semanas. Ministra Gloria Hood, muchas gracias por esta conversación con TVN y Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muchas gracias a usted.